Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes que cuenta con la presencia estelar de Nicole Rodríguez, con quien vamos a averiguar absolutamente nada, pero algo averiguaremos. Y tenemos un montón de Algo. temas, ¿no? Tenemos un montón de temas. Y dicho sea de paso, ustedes se habrán dado cuenta que el programa que yo anuncio para el día siguiente ahora está saliendo también en la tarde. Depende, yo no manejo nada, ustedes saben, soy una pobre criatura que simplemente hace el programa. Otros deciden por mí en estas cosas. Así que cuando hago un programa, véanlo como un programa que está válido para ese día en la tardecita, tardecita noche, y al día siguiente en la mañana, porque después viene otro. Digamos que se corrió un poco el plazo, pero al final es lo mismo, usted lo ve cuando quiere. ¿Y con qué vamos a partir, Nicole? Vamos a partir Eh, C y G. Vamos a partir primero con C y G, que es son unos consultores que están a disposición de aquellos que tienen que cumplir con la ley en el sentido de si manejan iniciativas de educación privada subvencionada, la ley les dice que tienen que comprar el local donde funcionan y con eso van a obtener crédito en determinados bancos, lo va a avalar en un 100% Corfo, un montón de cosas, plazos, etcétera. Si usted hace eso por su cuenta, le toma más de 2 años, alrededor de 2 años y medio. Si lo deja en manos de CIG Consultores, le toma la mitad, como lo han comprobado ya 24 instituciones de este tipo. Amigos, ¿para qué perder tiempo si puede ahorrarse una cantidad tremenda de tiempo con CIG? Ya, Nicole, dele. sí, bueno, uno de los principales temas que va a estar toda esta semana y viene desde la semana pasada tiene que ver con el famoso cambio de gabinete y la crisis del gobierno producto del caso Monsalve. ¿Ah? Y a pesar de ser un gobierno que tiene muy poco apoyo, 65% de rechazo, también rechazo en cómo han manejado la situación de Monsalve, es interesante ver cómo ve el gobierno el país, el destino del país, lo que está pasando, porque en Cerro Castillo se hacen los cónclaves, ¿no es cierto? Estos grandes cónclaves y además se rumoreaba que hubo fiesta después, ¿eh? El fin de semana en Cerro Castillo, Ya, después sí. del cónclave hubo una gran fiesta. Bueno, entonces veamos cuál fue el análisis de un gobierno en crisis con una baja adhesión. Uno, que el péndulo se estabilizó, que las fuerzas de izquierda y de oposición o de derecha finalmente llegaron a como una especie como de punto de equilibrio. Eh, entonces, la conclusión es que estamos bien porque el péndulo en estas elecciones se estabilizó y no hay mucho más que analizar desde el punto de vista de el resultado electoral. Lo importante es lo siguiente, efectivamente no hay una debacle, porque cuando se compara con la elección del 2021, que no fue con voto obligatorio, con un gobierno de Sebastián Piñera que venía de la insurrección, más la pandemia, evidentemente la debacle para la derecha fue espantosa, pero si ya estamos en tiempos más normalizados, el resultado para la izquierda y para el gobierno es que es el peor resultado en décadas. Algunos el fin de semana decían ya no son esa mayoría social que ellos siempre decían ser. Entonces, este reequilibrio del péndulo, como lo muestran hoy las personas del oficialismo y del gobierno, evidentemente no fue la debacle la magnitud, pero ellos lo ven como algo positivo. Y como lo ven como algo positivo, la conclusión del gobierno es que hay que seguir con las transformaciones que le cambian la vida a las personas. Y acá les voy a dar las prioridades para lo que viene en este último tiempo del gobierno. Reforma de pensiones. Evidentemente, hay que mejorar el sistema de pensiones en Chile, pero todos los números, todos los economistas y todas las opiniones de las personas van en dirección contraria a lo que está presentando el gobierno de un sistema piramidal, de un sistema de reparto que incluso yéndonos solo a las cifras de natalidad no se podría sustentar. En segundo lugar, cae deuda de profesores, las prioridades del país. Vamos adelante. Y ahora también se agregó, porque lo mencionaron en el comité político que hicieron el lunes en la mañana, ley de aborto. Y a renglón seguido viene todo el tema de seguridad porque la bajada es, sí, la seguridad es prioridad, pero no vemos
realmente, además de crear el Ministerio de Seguridad, que yo no sé si va a estar los votos, si efectivamente son parte de la prioridad del gobierno. Esa fue la primera conclusión. Estamos bien porque hubo un reequilibrio del péndulo. Y en segundo lugar, unión de propósito para las elecciones que vienen. Es decir, lo más importante acá es que podamos enfrentar las elecciones que vienen con unidad, que podamos enfrentar las fuerzas de izquierda y progresistas, y en ese sentido es que viene y entraría el cambio de gabinete, es decir, hacer ver este cambio de gabinete no como una necesidad, no porque no ha funcionado, sino más bien porque hay una obligación legal de renunciar al 16 de noviembre para quienes quieran optar por una competencia electoral en el Parlamento. Entonces lo van a revestir de propósitos electorales y no de un gabinete en crisis. Y el punto central acá tiene que ver con la figura de Toa. ¿Cuál es el punto de Carolina de Toa? Carolina Toa se convirtió hace muchos años, Fernando, la favorita del socialismo democrático. Sí, claro. Yo acá voy a decir una opinión bastante coloquial, inflada totalmente, nunca ha contado con alta aprobación en las encuestas como líder o figura, tampoco ha hecho un gran trabajo en seguridad. Claro, si la comparan con Isquia Siche, a lo mejor, evidentemente, es mejor como ministra del Interior que Isquia Siche, pero hay una intencionalidad del socialismo democrático en elevar la figura de Carolina Toá y la están inflando con bombín, como se dice coloquialmente. No hay muchos más candidatos en el socialismo democrático y por lo tanto, como no hay liderazgos nuevos, que tampoco surgieron de las elecciones pasadas, así como una especie de Tomás Bodanovich, no tiene el socialismo democrático y entonces están perdiendo espacio en una eventual futura candidatura y necesitan a Carolina Toá. Entonces, ¿qué salió de Cerro Castillo? La defensa acérrima a Carolina Toá con un ministro Elizalde que estaba desaparecido y que ahora dice que los cuestionamientos a Carolina Toá son muy injustos, cerrando filas con Carolina Toá y que no hay fundamentos para una acusación constitucional porque decían otros parlamentarios del oficialismo, escucha esto, Fernando, te va a gustar, ha hecho un excelente trabajo en materia de seguridad. Excelente. Eso es el punto con Carolina Toá. Ha sido excelente, por supuesto. Excelente para los narcotraficantes y todos los demás. Ha sido excelente. Esto del péndulo que se estabilizó es una soberana imbecilidad del gobierno. Por supuesto, aquí no se ha estabilizado nada. Pero esto me recuerda al Sharp que comenté ayer o anteayer, en el sentido que él dijo, en realidad no hemos tenido una gestión de excelencia, dando a entender de que ha sido por lo menos buena. No ha sido de excelencia, pero ha sido buena, en realidad ha sido pésima. El mismo síndrome, o me recuerda también un comentario futbolístico de Fuyú una vez que la selección chilena perdió como 5-0 y dijo, sí, pero podíamos haber perdido 8-0. Bueno, aquí es lo mismo. Tuvieron una derrota muy grande, llámenla debacle si quieren o no. No vale la pena entrar en esa. Ha sido una derrota por todos lados, han perdido comunas, les han pateado los dientes y tratan naturalmente de no ver la realidad porque han vivido siempre en un mundo de burbujas y de charlatanería, no tienen contacto con la realidad. La prueba de ello es que consideran excelente la gestión de Toa, o sea, francamente viven en un universo paralelo. En cuanto al cambio de gabinete y todo eso, bueno, no hay ningún cambio. Chana por Juana, Juana por Chana, lo mismo, la misma gente, no cambia. Este es un gobierno que está muerto, es un cadáver que camina. Puede ese cadáver creer que está vivo, pueden pensar que el péndulo se estabilizó, pero la verdad es que el péndulo no se ha estabilizado y sigue su marcha hacia la derecha, hacia la oposición, hace mucho rato. Lo que yo alguna vez bauticé como el movimiento de las placas tectónicas, ha seguido produciéndose. Sí, ahí están los datos, ahí están las encuestas, pero ellos no quieren aceptar la realidad. Ellos sí que son negacionistas, Nicola, a propósito del negacionismo. Ellos son negacionistas, no ven la realidad. O sea, es un típico caso de neurosis, ¿no? Los psiquiatras conocen el tema de las personas que no quieren ver la realidad y se sumergen en un mundo fantasía. Es lo que ha hecho el gobierno y así es como se encaminan al desastre, porque como decían los griegos, los dioses ciegan a quienes quieren perder y esta gente está totalmente ciega. No ven nada y no hay las horas que llegue el próximo noviembre para que lo saquemos de una vez por todas, para que sigan contándose cuentos a sí mismos en algún pituto, en alguna organización internacional, en alguna ONG.
algunos de ellos en sus casas, otros atornillados en el Estado, etcétera. Antes de continuar, amigos, tenemos montones de cosas con Nicole. Mañana y hoy, porque ahora este programa parece que está vigente 2 días. Recuerden, ya va a mostrar a eso las elecciones en Estados Unidos. Torch, las linternas tácticas, por darle un nombre, portátiles con energía propia, poderosas, resistentes a caídas y resistentes al agua, que usted solo encuentra en torch.cl. Son linternas que usted tiene todo el tiempo a mano. Esa es la razón de ser de un instrumento, de un objeto utilitario que sea útil, y para eso tiene que estar a mano. Torch.cl, el único lugar donde las va a encontrar. Continúo con KMRP, un software para manejar integralmente su empresa, todos los aspectos: contabilidad, pago de sueldo, control de stock, bodega, todo. Quien hizo pipí en la mañana, quien no tiró la cadena, todo lo ve. Este KMRP tiene incluso un módulo de inteligencia artificial que la ve toda, no se olvida, no se distrae, no tiene licencias médicas. Ya vamos a llegar a ese tema. Y por lo tanto, le recomiendo que se ponga en contacto con kame.cl. Sigo con Lomas de Millaray, una oportunidad de cambiar totalmente su modo de vida en la región más linda de Chile, la región de los lagos. Las parcelas de Lomas de Millaray cuentan con agua, electricidad soterrada, bajo tierra significa eso, y fibra óptica para conectar su computador. A 5 minutos de distancia en auto está la comuna de Los Muermos, donde encuentra todo lo que usted necesite, supermercados, por cierto. Y a media hora nada más está Puerto Montt, con todo lo que necesite, incluyendo, por supuesto, el aeropuerto. Lomas de Millaray. Y en relación con eso, amigos que compren ahí, el arquitecto Diego Sándor vive en esa zona y diseña y luego construye casas completamente distintas y muy bonitas, muy hermosas. La fachada, los interiores especialmente extraordinarios, el diseño de Diego Sándor, que además se hace cargo, si usted quiere, de remodelar, pero remodelar no simplemente ampliando o achicando. Eso lo puede hacer un carpintero. No, le da otro color a su casa. Dicho lo cual, bueno, no sé si hay más que decir de esto, pero si tú tienes Tengo algo para... dos puntos como me gusta molestarte. El tema con Carolina Toá y lo que uno puede ver del socialismo democrático es lo siguiente. Carolina Toá ha mentido. Carolina Toá no ha contado toda la verdad de cómo enfrentó el caso Monsalve. Entonces, finalmente ya ni siquiera traspasa el tema, quizás hasta subjetivo, si quieren, las cifras son, pero de si lo ha hecho bien o mal con respecto a perseguir el crimen organizado o poder contener la delincuencia. En el caso Monsalve, Carolina Toá, hasta el momento, con la información que tenemos y con la información cronológica, es una persona que nos dijo la verdad. Y solo con eso es un argumento para que una ministra salga. Y el punto es que el socialismo democrático, en vez de defender las instituciones, en vez de defender la decencia del Estado, está defendiendo una posible candidata presidencial que además nunca ha despegado mucho en las encuestas. Por eso creo que lo que va a ocurrir con Carolina Toá es que no la van a sacar de lleno en esta primera pasada, donde tienen que salir simplemente los que van a hacer campaña electoral. Si Carolina Toá va de candidata presidencial del socialismo democrático, no tiene que salir el 16 de noviembre. Por lo tanto, creo que o la cambian de puesto o la van a cambiar a futuro en unos meses más, según como sea. No creo que salga en esta primera parada porque sería reconocer la crisis en la cual está metido el gobierno con respecto al caso Monsalve, y van a hacer un cambio de gabinete no por resultados electorales, no por la crisis Monsalve y cómo encubrieron el manejo de Monsalve, sino más bien lo van a hacer producto de que legalmente quienes quieran ir a una elección parlamentaria tienen que salir el 16 de noviembre. Fíjate que hay algo, no deja de haber algo de injusto en esto de que se concentren los fuegos en Carolina Toá, que mal, no puede hacer mucho más de lo que ha hecho. Ella es parte de un gobierno, ella es ministra del Interior del gobierno de Boric y de la coalición de Boric, de la izquierda, los comunistas, que por supuesto no le... Suponiendo que ella quisiera, no podemos saber lo que piensa Carolina Toá. Suponiendo que ella quisiera, por ejemplo, en materia de seguridad, que es lo que me importa a mí, lo de Monsalve me importa bastante menos, no lo puede hacer.
No puede tomar las medidas que quizás quisiera tomar o debiera tomar. Forma parte de este gobierno. Entonces, cuando se concentra la responsabilidad en ella como si pudiera hacer algo distinto, yo creo que no puede hacer algo distinto, fíjate, más allá de lo que hace, que es cantinflear o mentir, porque forma parte de un gobierno que tiene que mentir, que cantinflea y que no va a tomar ninguna medida seria contra contra el crimen, porque eso significaría una serie de medidas que no está en el ADN de esta gente tomar, controlar, o más bien dicho, terminar con la inmigración masiva, redadas en poblaciones para ir desarticulando las bandas que se han instalado y que ya, digamos, hacen lo que se les da la gana en este país. Nada de eso lo puede hacer este gobierno, no está en su ideología, y ella es mal que mal parte de este gobierno. Entonces, fíjate que la toalla les ha servido simplemente para que todo el mundo concentre los fuegos en ella en vez de concentrarlo donde se debiera, que es ni siquiera en el Boris propiamente tal solo, en el gobierno, en el Partido Comunista principalmente. En cuanto a los socialistas, entendiendo, tratando de defenderla, ¿qué van a hacer? No les queda nada más que el oportunismo. No tienen ideas, no tienen ideología, no tienen proyectos, no tienen futuro. Lo único que tienen son las patas y el buche y quieren mantener a la gente que tienen para una elección o para lo que sea. Por último, para que sea candidata y le dé una apariencia de vitalidad. Entonces, claro, un poco el Cordero de Dios que paga los pecados del gobierno la toa. Fíjate tú. No me parece que sea correcto, no lo digo por ti, que todos concentren el fuego en ella como si hubiera podido hacer una cosa distinta. Yo creo que no podía hacer una cosa distinta. Es parte de este gobierno y una vez que hizo tratos con el demonio, está jodida. Y lo mismo cabe para el Partido Socialista, con su gente. Están todos amarrados unos con otros como en una cordada de alpinistas, no se pueden soltar, no pueden ir a donde quieren, no pueden hacer más que seguir ahí, rezándole a la Virgen del Carmen de que no se caiga nadie para no caerse todo. Eso es, están en esa. Y estando en esa, van a caer todo en noviembre. Pero por lo menos quieren sostenerse en este minuto. Claro, ahora, para efectos de Carolina Toá, el mayor cuestionamiento no es su labor en cuanto a leyes, que ha sido malísima. Tiene que ver con el caso Monsalve. Tiene que ver cómo encubrió, cómo llamó, cómo habló con la PDI, todo el entramado. Tiene que ver con eso directamente. No podía hacer, Ahora, no podía hacer otra ¿cómo? cosa. No podía hacer otra ¿Cómo? cosa, como te digo. No podía hacer otra cosa. Si es parte de ¿Qué esta cuestión, no? te digo. O Ser sea, decente. en teoría sí, pues en teoría jurídica, política, moral, ética, podía haber hecho otra cosa, podía haber tomado el tiro esta medida. En la práctica política no, porque está amarrada a la supervivencia de este gobierno. Ahora, tampoco es tan distinto la mirada en cuanto a seguridad de lo que ella hizo como alcaldesa de Santiago también. Si tampoco es que ella está en un mundo desconocido donde el cual no tiene afinidad de ideas. Ella fue la que permitía las charlas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en el Instituto Nacional. Ella fue la de ese, ¿te acuerdas de ese libro de educación, lo voy a poner entre comillas, de educación sexual, donde hablaban cómo utilizar el semen? Eso no es educación sexual. Ella fue de una serie de iniciativas en las cuales uno podría decir, bueno, ella piensa lo mismo que el Frente Amplio, no tiene ideas más distintas que esas. No, no, Ella también hablaba, cuando era alcaldesa de Santiago, de práctica, no directamente, pero de la injusticia del modelo para justificar la violencia. O sea, no es muy distinto ese pool no es que tú comentas. distinto. No es distinta. Yo no digo que sea distinta, que sea una persona de derecha que está metida en un gobierno de izquierda. Por supuesto que comparte muchas de esas cosas. Y además está este tema de que está amarrada como funcionaria del gobierno. Es una funcionaria del gobierno y está amarrada por sus propias convicciones, que probablemente tengan algunos matices de diferencia con el PC, pero no tantas tampoco. Está amarrada por todos lados. Están amarrados por dentro y por fuera esta gente. No tienen remedio. No tienen remedio. Van al caput sin poder evitarlo. No pueden. Son un poco como le pasaba al régimen nazi el año 43. Veían que les venía el mundo encima, pero no podían salir de eso. Estaban, bueno, en eso consisten, si ustedes leen un poco de teatro griego clásico, en eso consisten las tragedias. Todos ven lo que se viene o no lo ven, pero no pueden salirse. En eso consiste la tragedia, no te puedes salir. Estás simplemente jodido. Punto. Están todos amarrados y todos se van a hundir.
en noviembre y van a pasar a la historia como la peor generación política y el peor gobierno que tuvo Chile desde la Junta de Gobierno de 1810. No tienen remedio. Lo único que les queda es salvarse como individuo, como se salvó la Michelle Bachelet consiguiendo un pituto, como se salvará, supongo, con otro pituto el señor Boric, otros, no sé, porque qué pitutos, qué paracaídas de oro se habrán conseguido. Pero como colectivo, como proyecto histórico, fracasaron y se fueron al tarro a la basura en la historia. Lo único que les queda es, como las ratas cuando se hunde un barco, digamos, apretar colisa de una manera o de otra. Eso es todo. Un gran sálvese quien pueda. En eso está la izquierda en este momento. Sálvese quien pueda. Curiosa, y curiosamente, como solo les queda un líder, que es el presidente de la República, el líder del Frente Amplio, nadie lo toca, pero resulta que el fin de semana, leyendo varios analistas y entrevistas, por lo menos encontré una persona, a propósito del cambio de gabinete, porque todos dan sugerencias, tú sabes, este último tiempo tiene que ser así, asá, el pato cojo, bueno, analizan como si estuvieran en otro mundo. Pero José Francisco Lago, que es director ejecutivo del Instituto Res Pública, le preguntan por este cambio de gabinete y el último tiempo, y en realidad él dice que los problemas del gobierno están en la presidencia y no se van a resolver con un cambio de nombre del gabinete. Y yo creo que apunta directamente al problema que tenemos hoy. Tenemos un sistema presidencialista donde el mayor poder lo tiene el presidente de la República, la conducción del Ejecutivo completo y de las pautas legislativas también lo tiene el presidente de la República, y el principal problema que tenemos es con el presidente de la República. Pero nadie lo toca, pero es primera vez que veo que en una entrevista dicen déjense hablar de cambio de gabinete, si al final de cuentas el problema de conducción, de gestión y todo se concentra allí y no tanto en estos Pero 16 ministerios. tampoco, ¿ah? Pero tampoco tanto. O sea, Boris sí es parte, es el presidente de la República, pero también es parte de una máquina. Hagamos un ejercicio de lo que llamaba Ray Mills imaginación sociológica. Imaginemos que Boris quisiera el día de mañana cambiar 180 grados su conducción en todos los aspectos. No podría. Forma parte de una coalición. Tiene relaciones políticas, incluso personales, con el Partido Comunista, con el Partido Socialista, con el Frente Amplio. Es una máquina. Ninguna parte, incluyendo el presidente de la República, tiene muchos grados de libertad de acción. Están todos en el mismo, están como en un, son como los pasajeros de un avión que van picados. Unos pueden ir en el asiento, unos pueden ser los pilotos, otros pueden ir en el último asiento al lado del baño, pero todos se van a estrellar igual. No tienen capacidad de salirse del avión. Pueden concentrar el fuego en la toada. El día de mañana, este señor sugiere que lo concentremos en presidente Boris. Es la misma lecera nomás. Si es una. Quieren concentrar el fuego en algo, concéntrenlo en la generación política que llegó al poder. La generación formada de los años 80 en adelante, mal formada, deformada. Ahí está el sujeto histórico que gobierna Chile. No Boris. Y Boris no gobierna ninguna cosa. Boris nada. Boris es un cero a la izquierda. No tiene ninguna, muy poca capacidad, digamos, personal para tomar una dirección. Cuando sale anunciando algo, no es resultado de su voluntad personal que se le ocurrió mientras estaba sentado en el water. Es simplemente el vocero de una máquina política. Por supuesto, no conocemos los detalles de cómo llega a ciertas determinaciones Boris, cuando ha llegado a alguna, pero te aseguro que no es una cuestión meramente personal que se le ocurrió a él, está claro, ¿no? Él es simplemente parte de una máquina. Y esa máquina es la que hay que destruir completamente en el próximo año. Y espero que así sea. Siempre que la derecha nos los ayude, por supuesto, porque hay que tener siempre presente ese tema. Oye, Nicole, ¿qué te parece? Y a propósito de Vamos, PC, acabo de enterarme que el PC hizo una declaración diciendo que va a respaldar activamente, tomen nota, señores ciudadanos, activamente la candidatura de Claudio Rey. Aparte de las 368 fundaciones que estoy seguro que van a respaldar activamente también al señor Claudio Rey. Y toda la izquierda va a respaldar activamente al señor Claudio Rey. Porque aquí tengo otro dato re interesante, ¿no? A propósito de una encuesta de CADEM, resulta que, bueno, sobre el tema Monsalve, y descubrieron en esta encuesta que la gente de izquierda todavía encuentra que lo ha hecho bien el gobierno.
en un porcentaje mayoritario la gente de izquierda, ciega ante los hechos, como todo devoto, como todo beato, como todo feligrés que se golpea el pecho, consideran que lo ha hecho bien el gobierno, que no ha habido ningún problema serio con esto. Bueno, esos también van a votar por Claudio Rego, van a tener el apoyo activo de esos ciegos también. Bueno, eh, Bueno, Claudio, Claudio Rego además dice que hay un 3 o un 4% de votos que se confundieron y se fueron a Pancho Rego de la oposición, de la derecha, no a él. Claro, eso habría que verlo, pero lo que es interesante es cómo él se presentó, porque fue con firma y se presentó como independiente. Si ustedes revisaron las papeletas del fin de semana pasado, habían varios independientes, pero que iban en la lista D, es decir, varios independientes, pero apoyados por la izquierda o por Chile Vamos. En el caso de Claudio Rego, juntó la firma y en la papeleta aparecía como Claudio Rego a seca. Bueno, para él es un plus presentarse como independiente, pero finalmente cuando uno le ve la historia, es una persona que no puede o no debiera presentarse como independiente, además de haber renunciado a la democracia cristiana, que efectivamente es algo formal, pero no es una persona independiente. Es una persona que hizo campaña por el apruebo en la constitucional cuando fue rechazado por el 62%. Es apoyado prácticamente por todo el oficialismo y abiertamente ahora el Partido Comunista le da su apoyo. Yo creo que aquí sí hay un tema para resolver cuando se discuta, no se va a discutir en este gobierno, ¿eh? No les conviene, la reforma política y tiene que ver en qué condiciones un candidato independiente a juntar firmas puede presentarse o en qué condiciones esa persona puede decir que es independiente en la papeleta, solo porque junta firmas aparte de un partido político. Bueno, yo no lo sé. Y tú sabes que es un problema el que tenemos. El 60% de las alcaldías ganadas son de independientes, dividido en 30 dentro de un pacto y dividido 50-50, 50 dentro de un pacto, 50 dentro como independiente, digamos, no apoyado por un partido político o por un bloque. Entonces, imagínense que el 60% de los alcaldes electos hoy se presentan ante la población, ante sus electores como independientes. Y tenemos el caso de Puente Alto. Déjame comentarte un poquito y detenerme acá porque con, resulta que, con cuidado, Nicole. no, el fin de semana es interesante porque el fin de semana, el día jueves, hubo estos mal llamados narcofunerales, ¿te acuerdas? Hubo todo un despliegue policial, un despliegue de fuerzas de carabineros para poder cubrir y no sé a quiénes recuerdan el entierro, el funeral de Enzo Bombaza, que Era. es un barrista de la Universidad de Chile. Y él fue acribillado por más de 30 disparos. Y resulta que todo el día jueves Puente Alto sufrió toda esta alteración producto de que se hacía el famoso llamado narco funeral. En el despliegue incluso agredieron a un canal, el Canal 13, que estaba transmitiendo en vivo y empiezan las críticas. Primero, las críticas porque acá hay un despliegue y un uso de recursos fiscales, plata suya, plata mía, en torno a resguardar esta comitiva de un narco funeral y además porque se utilizan fuerzas de carabineros, fuerzas especiales que podrían estar trabajando en otras situaciones. Yo voy a decir un punto con el tema de los narcos funerales. El tema de que ahora hablemos de los narcofunerales refleja la desviación completa, la rendición completa del Estado de Derecho en Chile. No es posible, no es posible que no se puedan controlar grupos que a lo mejor pertenecen al crimen organizado, pertenecen a una banda, a lo mejor no necesariamente pertenecen al crimen transnacional, a lo mejor son de bandas locales, en el caso de Puente Alto, y resulta que como no lo pueden controlar porque no respetan las leyes que actualmente hay, si usted quiere enterrar a alguien, hay leyes. El velorio tiene leyes, hay una cantidad de tiempo determinado, todo lo que es el cortejo fúnebre hay leyes. Y resulta que como no pueden controlar
a estas personas, se levanta un concepto que se llama narcofunerales o funerales de alto riesgo, y no contento con no pedir o exigir que respeten la ley, se levanta todo este concepto para legislar en el Congreso los narcofunerales o funerales de alto riesgo que están en su tercer trámite constitucional. Entonces, todo el día jueves se vio este despliegue, empiezan las críticas por el uso de recursos públicos y por el uso de carabineros, se ve muy mal esta rendición del Estado, y la respuesta del subsecretario de Prevención del Delito es: por eso urge aprobar y legislar los funerales de alto riesgo. Esto es una Eso es malformación. una imbecilidad. Esto es la rendición del Estado. No existen los narcofunerales, no existen los funerales de alto riesgo. Existen funerales donde la gente no respeta el Estado de Derecho. Son cosas distintas, ¿no? Total. Pronto va a estar en el santoral ese que fueron a enterrar, pues sí, tal como van las cosas. Se están estableciendo en la normalidad institucional del país los narcotraficantes. O sea que se legisle, si lo que debiera pasar en un cortejo de narcotráfico es que llegara la policía a hacer una redada con todos los que están en ese cortejo, porque son todos narcotraficantes, pues. O me van a decir ustedes que fue el obispo Talca, ¿ah? Porque va gente común y corriente. Van gente que está vinculada al narcotráfico. O por último, revisen a ver si están vinculados o no. A lo mejor algunos no. A lo mejor algunos van para hacerse los simpáticos, para que no los baleen a ellos también en el barrio. Pero ¿cuántos narcotraficantes habrán ahí? Eso es la acción, una acción policial. No, digamos, darle un estatuto jurídico, legal, así. Los funerales de narcotraficantes pueden hacer los funerales de los futbolistas, funerales de los rockstar, funerales de los portonazos. No, o sea, esto ese subsecretario de Prevención del Delito ha demostrado una imbecilidad, pero no sé si la palabra corresponde a imbecilidad, porque esto es rendición como algunas autoridades elegidas en este país que tienen, parece, yo creo, relaciones con esta cuestión. Me pregunto cuántos de estos independientes no dependen de platas raras para haber financiado sus campañas. Me pregunto si serían capaces de responder preguntas respecto al tema. Algunos de ellos. No sé los nombres, no sé, dejo esto abierto porque esta cuestión no es meramente un tema de tal o cual comuna que yo tenga una sospecha. Porque el tema de los municipios es una pudrición total o muy total en gran parte de todo el sistema. O sea, de las 360 comunas, ¿cuántas podrían, si se registraran de arriba a abajo en todo sentido, salir impecables? ¿Cuál es tu apuesta? ¿10, 20? En una están metidas con el narcotráfico, en otra, digamos, meten mano los concejales y se pagan 20.000 viajes. Y a propósito de eso de viaje, no se nos olvide que don Claudio Rego es el hombre que ha viajado más en Chile, haciendo uso de su cargo y las platas de su cargo, ¿no? Creo que 60 días fuera de Chile en distintos tipos de eventos, pero gran gobernante de la región metropolitana. Bueno, los gobernadores regionales son como una figura que maneja el presupuesto, pero no tienen poder. Es una cosa como grande, pero al final es una cáscara. Así, No, es una caja de repartición de dinero para lo que tú quieres, para las llamadas fundaciones, pues. O sea, para financiar el adoctrinamiento masivo, si no es chacota. Claro que tiene poder. Lo que pasa es que no tiene un poder, no sale, digamos, a regar las calles el señor, o a regar los árboles el señor Claudio Rego. Su papel es financiar todos estos organismos, siguiendo los consejos de ese taradito intelectual español que recomendó que había que... Está denunciado por delitos sexuales. Denunciado además por eso. Bueno, como Oye, tarados escuchan a los tarados, po. El gran ídolo intelectual de los tarados. El señor Orejero, ¿cómo es? Orejeta, Majareta. Errejón. Ahora, Errejón. Ahora, el punto que yo te estaba comentando en Puente Alto con esta demostración de los narcofunerales tiene que ver porque me llamó mucho la atención la entrevista que le hicieron a Matías Toledo, el independiente que además dijo que Bachelet debe tener mucho más protagonismo en estos últimos años de gobierno. O sea, miren el independiente que sacó 51,53% de los votos y con abrazos con el presidente Boric. Bueno, pero el punto es que Puente Alto tiene un problema, ¿no es cierto? Lo refleja el narcofuneral, y le preguntan derechamente en una entrevista que dio al Mercurio, Matías Toledo, sobre qué pasa con el crimen narco, sobre los narcotraficantes.
Y él habla de que van a recuperar Puente Alto y le preguntan, ¿qué piensa hacer para diferenciar el aporte de donaciones en Puente Alto a las comunidades para poder levantar, no da lo mismo, gente vulnerable, etcétera, o el aporte que pudieran hacer los narcos en su comuna? Me parece grave lo que usted está planteando, dice el alcalde independiente electo de Puente Alto. De hecho, no voy a seguir con esta entrevista. Es decir, Puente Alto tiene un problema y cuando le preguntan sobre el crimen organizado, los narcotraficantes, corta la entrevista y se va. No es primera vez que lo hace. Y algunos levantaron las alertas porque otro analista dice, me preocupa la elección de Matías Toledo en el sentido de que él, como viene este movimiento urbano de Pablo Chili, dice que tiene simpatía por la cultura de la violencia y negando además la existencia del narcotráfico en Puente Alto. El independiente Matías Toledo. Bueno, no olvidemos que el chancho no es el culpable, sino el que le da frecho. Pensemos en quienes votaron por él. Supongo que hay gente que está ligada a situaciones que significan algunos beneficios, algunas migajas que les caen por aquí y por allá, y que forman parte de la cultura o del sistema social en el cual las actividades de ese tipo ya son parte constituyente y normal. Entonces tú recibes algunos beneficios y te empiezas a integrar esa cultura, y esto empieza a tomar un aspecto también institucional y político porque llegan personas que también tienen alguna relación. Bueno, ahí ven ustedes cómo en este ejemplo se va constituyendo el nuevo régimen social y político chileno, donde el narcotráfico se convierte, como pasó en Estados Unidos con los mafiosos, en parte de la normalidad. ¿Quiénes creen ustedes que fundaron, organizaron esa gran máquina de juego y de apuestas que es Nevada y ¿cómo se llama la otra? Eh, Vegas, la Vegas, Las Vegas. Bueno, las dos partes del juego. Las Vegas. ¿Quién creen San ustedes? Nevada. ¿Quién creen ustedes que fue? ¿El arzobispo de Nueva York? No, fueron las mafias. La mafia organizó toda esa cuestión. Hay películas sobre eso. Y ahora es normal, pues. O sea, usted va a Las Vegas a jugar. Si gana demasiado, de repente puede tener un accidente a la salida del casino, pero eso es un problema, es otra cosa, ¿no? Digamos, se puede tropezar con una bala. Nadie gana demasiado. El casino siempre gana. Nadie gana demasiado. No, nadie gana demasiado. Estimado amigo, a propósito de esto, les quiero contar, si usted quiere ganar un dominio de la conversación en inglés y no quedarse para siempre chapurreando frases así en solitario y no entendiendo lo que le dicen, entre en inglés. Es la academia que yo le recomiendo, gestionada por profesores de inglés y que ofrece sus cursos online, lo cual significa que es muy cómodo porque usted está en su casa y además significa que usted se concentra porque está solo frente al computador. Ahí va a conversar en inglés, va finalmente, después de todos estos años quizás, va a lograrlo. Continúo con Compre Oro, el lugar donde usted puede comprar oro, pero también plata en lingotes o en moneda para tener una reserva financiera totalmente intocable, intratable, porque el oro y la plata son en sí mismo valor. Compre oro. Continúo con Edisur, editorial chilena que tiene un local en Compañía 1025, donde va a encontrar un montón de títulos interesantes de buenos autores, libros bien hechos, a precios convenientes. Tienen además un sitio para comprar libros digitales, esos libros que usted baja a su Kindle, por ejemplo, o a su tablet, a 3 lucas, 4 lucas, títulos que no están muchos de ellos en papel. Así es que vale la pena. Usted sabe, en general, los libros digitales, en general, no siempre son bastante más baratos. Hay algunos que son gratis en Amazon y qué sé yo. Bueno, aquí en Edisur va a encontrar títulos a 2, 3, 4 lucas, libros que no encuentra de otra manera. Y termino este bloque con González y compañía, no, te estaba saliendo en la pantalla, el bufete de abogados dedicado a temas penales que son los más serios. Acaban de ganar otro juicio penal importante, no voy a dar los nombres del político que lo ganó. Son muy acreditados en la plaza por eso, pero además se hacen cargo de el adiestramiento del personal de empresas para hacerse cargo de esta obligación de poner en vigor, por ejemplo, la ley Karim y otras que tienen que ver con el trato interno,
con el personal femenino, entre otras cosas, pero hay otras cuestiones también, y ellos entregan formación para el personal. Dicho lo cual, yo creo que podemos, estimados amigos, comentar con Nicole una frase que a mí me pareció ya, hasta Cantinflas se habría puesto rojo. Ha salido Boris diciendo la siguiente cosa. Pongan atención, afírmense, con transparencias, en plural, ¿ah? Pensé que dijo transferencias. Oye, Ah, me se equivoqué. encararán los desafíos. Que les gusta la palabra desafío, ¿ah? El desafío, el desafío. Oye, está en medio del embrollón del caso Monsalve, donde cualquier cosa pasó ahí menos transparencia. No debiera tocar la palabra transparencia, Boris. ¿Cómo se le ocurre si es como chistoso? Ay, pues porque con la transparencia vamos a encarar. No, señor, porque nosotros somos tan transparentes, ¿no? Porque usted llega, ¿no? Y no, no, señor. No, pues, ¿qué transparencia? Este gobierno no puede ser transparente, no se puede dar el lujo de la transparencia. En todo caso, es transparente, igual en su penquería, ¿no? O sea, no ha dejado de ser transparente, pero ellos quieren ser opacos. Miren lo que ha pasado con el caso Monsalve, ¿no te parece, Nicole? Claro, este gobierno siempre de lo que adolece se jacta. No solo con la transparencia, mira lo que pasó con el caso de los indultos, que es una facultad del presidente de la República y nunca fueron honestos en decir que el presidente Boric firmó. Mira que extraña la ecuación. Él tiene que firmar los indultos, él tiene que dar la posibilidad de que la gente salga de la cárcel. Él es el que dice ok, pero resulta que se hizo ver como que el presidente no sabía, entonces poco transparente también. Lo mismo con el caso Fundaciones, con un Crispi que además tomó al abogado Hermosilla de una manera formal y resulta que el presidente tampoco sabía, nunca sabe nada. Y entonces siempre, cuando ocurren estas situaciones, en el caso Monsalve, al final empiezan a levantar en esta retórica de la transparencia para hacer parecer que y no lo son. Y te voy a hacer el paralelo con la ley Karim. ¿Cuánto énfasis le hizo el gobierno a esta ley para el derecho a las mujeres, que el acoso sexual en el trabajo, que el acoso laboral? Llamaron a los trabajadores a denunciar con un teléfono específico, etcétera. Bueno, salió una estadística, Fernando, que menos del 3% de los trabajadores en el sector privado han sufrido o pensaron o denunciaron alguna especie de acoso laboral. Y mira cómo se les devuelve como un boomerang. A la primera situación, ya aprobada la ley Karim, que es el caso Monsalve, confabularon incluso, no solamente no protegiendo a la víctima como obliga la ley, sino que además confabularon a favor de Monsalve. Mira lo que les ocurre con la diputada Riquelme del Frente Amplio, que yo creo que fue por la denuncia de la prensa, se filtró a la prensa, pero resulta que cuando la prensa da a conocer que tiene una denuncia también por acoso sexual o acoso laboral, la suspenden de la militancia, etcétera. Antes tenemos el caso de una famosa integrante del Frente Amplio que es Lorenzini, que trabaja en un municipio también con demanda. Se les revierte como un boomerang todas estas situaciones que ellos levantan como los grandes defensores de ciertas causas y que al final a la hora de los que hubo ni siquiera se acuerdan que tienen que defenderlo, ni siquiera son transparentes en No, defenderlo. o sea, lo que son indecentes. Esta gente es indecente. No tienen decencia, de ningún sentido. Son unos impostores. Impostores. El impostor es el que dice o manifiesta una postura que es completamente falsa. Eso es un impostor, un engañador, un mentiroso. Aparte de tontos, casi todos ellos. Y a propósito de tontos, que me gustaría ver aquí la última cosa de Marcel. No sé por qué lo asocié. A propósito del crecimiento del país, fíjate, afírmate, ¿ah? Salió con casi derramando lágrimas diciendo, le corrían por aquí unos regueros, que no se va a cumplir, que lamentablemente no se va a cumplir la enorme meta que tenían del crecimiento
del 2,6, como si eso fuera la gran cosa. El 2,6 es una cagada de crecimiento, no es crecimiento casi. Pero en fin, ni eso se va a cumplir. ¿Y saben ustedes por qué? ¿Cuál es la explicación que dio Marcel, entre otras cosas? Bueno, porque en septiembre, que hubo un 0%, y por eso que se derrumbó la proyección del 2,6, porque resulta que hubo muchos feriados, muchos días No, puente, creados ¿por quién? Por la clase política que ha fabricado un feriado y un puente tras otro. Porque en Chile, estimados amigos, la pereza, que antes era un defecto personal, se ha convertido en una institución política, decretando días feriados o, como se acaba de denunciar en una medio de prensa, el ausentismo laboral que en el sector público es el doble del sector privado, que también es muy alto. Y se ha institucionalizado porque el ausentismo se produce mediante, por ejemplo, las licencias médicas falsas, otro mecanismo institucional, o más bien dicho, también una industria para algunos médicos entregar licencias. La flojera, la pereza, el no querer trabajar, el no querer estudiar. Acuérdate de estos estudiantes que dicen que tienen mucha carga académica. Todo el mundo, ya sean estudiantes o trabajadores, se han convertido a la religión de la flojera y eso se institucionalizó. Hay un feriado e inmediatamente aparecen los congresales inventándote un día puente para que sean más los días feriados. Bueno, esa es una razón, efectivamente. Pero a Marcel se le olvidó la razón principal. No hay inversión, pues. ¿Quién está invirtiendo en Chile? Ayer nomás leía una estadística sobre cómo se fueron al suelo la construcción de casas de lujo. Ustedes dirán, bueno, pero son casas de lujo. No importa, lo que sea era un ítem de la economía que crecía a un cierto nivel, como los demás ítems. Se fue al suelo, como se fue al suelo la construcción en general, se fue al suelo no solo la construcción de las casas de lujo, sino que de los departamentos comunes y corrientes, se fue al suelo la construcción entera, se fue al suelo la inversión, la plata se va del país. Ahí está, pues, señor Marcel. No es, aparte de los días feriados, por supuesto que también influyen. Entonces, amigos, nos han comunicado que ni siquiera vamos a crecer un 2,6%. Ni siquiera eso. ¿Qué tal? no hay inversión en Chile, no vamos a crecer y hay una situación que es la consecuencia de no crecer, que es sumamente grave, y es que a pesar de que no se han cumplido las proyecciones y no hemos crecido, hay un alza del gasto público en este tercer trimestre que llegó al 5,5%, los expertos dicen que se aleja cada vez más la meta del gobierno de llegar a un gasto del 3,5%. Los expertos dicen que para poder cumplir la meta de responsabilidad fiscal en este último trimestre, el gasto público debe bajar, debe disminuir. ¿Saben cuánto? En 1.300 millones de dólares. O sea, sería como una contracción del 7,7%, para poder cumplir lo que supuestamente a lo que venía Marcel, que era la responsabilidad fiscal. ¿Te acuerdas cuando Pero eso era a mentira. Marcel, Pero eso cuando a Marcel lo... ¿Mm? era una mentira. Nunca fue meta de ellos ese tipo de cosas. Una mentira más de todas las que han contado, para darse una apariencia de seriedad. ¿Tú crees que tenían realmente como meta ese tipo de controles financieros propios de lo que ellos consideran un régimen burgués capitalista? La idea de ellos es gastar y gastar y gastar, comprar conciencia, comprar votos, instalarse definitivamente mientras tanto en el proceso que es el más principal y el más oculto y el más invisible, que es la destrucción de las Fuerzas Armadas. Esta cuestión tiene un nivel estratégico, estimada Nicole. Hay que destruir las Fuerzas Claro, Armadas. Para eso hay que ganar tiempo. Se gana tiempo ganando votaciones. Se ganan votaciones tirando plata para todos lados. No importa que se hunda, digamos, las finanzas públicas. Mintamos además diciendo que vamos a cuidarlas, que estamos preocupados del 3,5 o lo que sea. Lo que sea es ganando tiempo para llegar al momento principal en que ya podamos hacer lo que se nos da la gana en Chile, porque nadie nos va a parar o podría pararnos. Así es que que no hay respeto, eso, nunca tuvieron no hay como respeto por las instituciones, po. esa cuestión, nunca la tuvieron como meta, nunca. Claro, no hay respeto por las instituciones y tampoco hay respeto por las cifras y tampoco hay respeto por lo que una condición que Chile tenía, que era la manera de atraer inversiones y que tenía que ver con la seriedad, tenía que ver con el respaldo y tenía que ver con la fortaleza institucional. Entonces, ¿qué ha pasado? Hay dos graves situaciones con respecto al gasto. Uno, que nos van a dejar endeudados, va a dejar
para los futuros gobiernos sin margen. Imagínate que el presidente del Consejo Fiscal Autónomo, Jorge Rodríguez, que tuvo que ir a exponer al Parlamento la semana pasada, dijo, y lo ha dicho en varios meses atrás también, dijo varias cosas súper importantes, y una es la necesidad de mejorar la prudencia y la precisión, lo dijo de una manera elegante, las proyecciones de ingresos, porque el gobierno además no solamente ha gastado y no sabemos en qué, porque si usted ve alguna mejora por ahí, bueno, me lo dice, pero no sabemos en qué, sino que además hace unas proyecciones de crecimiento que no son, como lo estamos comentando ahora, que no son las reales. Y dice que para poder llegar a las proyecciones del gobierno, tú sabes que los ingresos del gobierno de aquí a fin de año deberían aumentar 26 a 22,26%, y eso va a ser imposible, prácticamente imposible, eso sería una fantasía. Entonces, están gastando más de lo que entra y nos están dejando dudados. Pero el punto principal que alertó el Consejo Fiscal Autónomo, que viene hablando de esto desde mayo, tiene que ver en que, como no se le aprobó al ministro de Hacienda seguir endeudándose, resulta que empezaron a sacar el dinero de ese famoso FES, para que ustedes hagan una idea, es el fondo que nos ha permitido paliar las crisis. Sí, Porque Chile, de alguna manera u otra, pudo paliar la crisis económica del 2008-2009 porque tenía esta alcancía con montos que nos permitieron paliarlo. ¿Por qué Chile ha podido paliar? Pudo paliar la pandemia en su momento y repartir esos bonos en su momento, etcétera, por el FES. ¿Por qué Chile en grandes momentos de desastres naturales, como en algunos terremotos, ha contado con reservas para poder hacerle frente por el FES? ¿Y cuál es el problema? Este gobierno lo va a dejar en 3.000 millones de dólares, que no es nada. Es alrededor de un 1,9% del PIB. ¿Qué dicen los expertos? Para tener un FES que efectivamente te ayude a paliar una crisis, tú necesitas tener un FES que sea un 7%, 5 a 7% del PIB. Ahora es 1%. Eso no sirve de nada. Es decir, crucen los dedos, que no haya una crisis, que no haya un terremoto, etcétera, porque además este gobierno nos está dejando escuálidos. no, bueno, no hay cosa que no haya hecho mal y que no nos arruine este gobierno elegido por tantos tarados que creyeron que venían los socialdemócratas aquí a afinar el modelo, a dejarlo monono, y todos felices y tomados la mano. Tarados como eso hay por millones en Chile y siguen habiéndolos, ¿ah? Amigos, Salinas y Ojeda, un bufete de abogados dedicado a temas civiles, que son los más. Si usted necesita un abogado para un tema civil, va a ir a un tribunal, lo están citando, usted quiere ir, necesita ir, Salinas y Ojeda es un buffet de especialistas en ese tipo de cosas, por lo tanto tienen una muy buena tasa de éxito. Esa es la realidad. Ustedes lo pueden comprobar entrando al sitio de ellos y viendo las estadísticas. Luego tenemos a servicios logísticos de ingeniería, consultores, ingenieros que van a revisar la logística de su empresa, van a encontrar los puntos deficientes o definitivamente malos, le van a ofrecer soluciones y si no tienen el personal adecuado, le van a buscar el personal para que le opere eso como debe ser y usted no pierda plata y clientes. Continúo con los talentosos programadores de Urantiacos, que usted ubica en urantiacos.cl, que han creado ya sistemas de procesamiento de datos para grandes organizaciones, hechos a la medida de lo que la organización necesita. Cada organización tiene un distinto tipo de datos. Los datos se pueden referir a cosas muy diferentes. Se requiere otro tipo de procesamiento. Ellos entregan el que usted necesita fuera del diseño del sitio web, aplicaciones móviles, el paquete completo con todos los productos informáticos que una empresa pueda necesitar. Y para terminar y dejar a Nicole con sus dos puntitos, Ángel Hey, el corredor inmobiliario que vende con sus métodos, con su concentración en pocos encargos, por su trabajo de toda la semana, venden. Ángel Hey Propiedades. Ahí están los datos. Y termino con Remodeling, una empresa de puros profesionales para atender temas
reparar, cambiar pisos. Por ejemplo, usted quiere cambiar la famosa moqueta, que es una porquería, por un parqué de verdad, o quiere cambiar una cosa por otra. Después están los temas de muros, pintura, reparar los muros, dejarlos bien. Temas de muebles de cocina, que son complicados porque hay cañerías de gas, de agua, un montón de cosas. Tienen mueblistas especializados en eso, tienen arquitectos. Y es además una empresa que contesta las preguntas, que contesta las dudas, que responde, que tiene capacidad para ofrecer garantía. Remodeling, estimados amigos, ahí está el dato. No es necesario, entre paréntesis, que usted los contrate para hacer todas esas cosas al mismo, juntas. Puede ser una de ellas solamente, la pintura, el suelo, lo que sea. Y entrego la palabra a la honorable candidata, no sé qué cosa, Nicole Rodríguez. Candidata a nada, hay que no ser candidata, ¿no? ¿O no? Sería la persona con menos votos en el planeta Tierra, no, 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 no. No. No, quién Oye, a sabe, ¿verdad? propósito de, Tienes ¿quién una barra, sabe? ¿Ah? tienes una barra bien grande entre los que ven este programa. En una de esas te nombran No, no, cuando decía que concejala se de acabaron pelota, los feriados, alcaldesa de Pelotillehue. ¿Qué te tinca? ¿Ah? pues imagínate la campaña que voy a hacer. Usted quiere salir adelante, trabaje. Si No, claro. quiere superarse la vida, levántese más temprano. Se acabaron Claro. los feriados. Quiere tener una Tiene buena un pensión, cotice. Quiere que le vaya mejor en la vida, eso, trabaje todo el día. trabaje, Y además yo mejore, nací en mejor. Pelotillehue, podéis decir que yo siempre quise Pelotillehue. Eso tenéis que agregarlo de todas maneras. Sí. Llegó el orden, no, al revés, vamos a decir. Llegó el orden a Pelotillehue. Llegó el orden. Sí, Llegó el orden. ahí se acabó tu candidatura. Acabó el candidato. Hace No, rato que se. hay que ofrecer el bono Pelotillehue, el día Claro. de San Pelotillehue, la semana pelotillehuense, el festival de Pelotillehue, todo eso, y ahí tenía una chance. Sí, bueno, voy a pensarlo, pero no creo que mi discurso cale hondo en las personas. Bueno, No, vamos con candidatos que sí están en campaña y que ya, es el último día de votación. Acuérdense que la votación en Estados Unidos, del país más importante, empezó el 11 de septiembre y el 5 de noviembre, este 5 de noviembre es el último día, es cuando ya termina toda la larga jornada. Bien curioso lo que se está dando, y tú sabes que yo sigo los medios norteamericanos. igual que yo. Curioso lo que se dio el fin de semana, a propósito de lo que les comenté la semana pasada con las editoriales de los diarios que estaban evitando hacer esa editorial tan derechamente a favor de algún candidato, en general a favor en estos momentos de los demócratas, porque Trump siempre es como el incorrecto y nadie puede apoyarlo. Pero resulta que The New York Times sacó varios artículos el fin de semana hablando de un tema central y que dice que el discurso woke, el discurso progresista está en retirada. Y dice que la impopularidad de Biden va a afectar a Kamala Harris. Dice que un 28% de los estadounidenses solo cree que va el país por un buen camino, el resto no. Y que hay más personas en porcentaje que se identifica con las ideas republicanas. ¿Qué es lo que decía en esta nota? No era la editorial, era una nota del New York Times, que es el fin de una era dominada por la izquierda woke que copó la agenda desde Igual, la elección de Obama del 2008 y que Trump parece que tiene más sintonía en sus ideas, en lo que propone con el país. Y curiosamente, The Wall Street Journal dijo el fin de semana que Harris se presenta como una opción distinta, novedosa, pero políticamente es más de lo mismo. No solo dice por los últimos 4 años, sino que desde la elección de Obama, porque este sería el cuarto mandato progresista de Obama. Bueno, lo que le quiero decir con esto es que estos dos diarios sacaron notas no editoriales hablando de que lo que visualizan es que viene más que nada no el fin de la continuidad de Biden, etcétera, sino que de las ideas progresistas que fueron impuestas desde el triunfo de Obama el 2008 y que ha sido una corriente constante en el Partido Demócrata y que cada vez más se fueron alejando de las necesidades y de las ideas de los
norteamericanos. También esto porque Obama ha hecho campaña por Kamala Harris. O sea, a veces uno cuando ve las imágenes de los demócratas no sabe si el candidato es Obama o es Kamala Harris, pero finalmente dicen que esa era de las ideas de Obama está llegando a su fin. Bueno, yo no, Pero, no sé. disculpa, pero hubo una respuesta y el comité editorial sí sacó una columna en el New York Times hablando no a favor de Kamala, pero hablando de los peligros, todo ahora indirecto, de los peligros de la elección de Trump, que fue un poco la respuesta a todas estas notas sobre lo alejado que están de la necesidad de los norteamericanos las ideas progresistas. Mm. Bueno, es re complicado el tema, es mucho más complicado de como lo plantea ese diario, es mucho más complicado lo que está pasando en Estados Unidos que la vieja disputa electoral entre demócratas y republicanos. Eh, Tiene que ver con cambios estructurales profundos en la sociedad norteamericana y que se están produciendo en todo el planeta. Y tiene que ver con las distorsiones que se producen siempre en los sectores que olfatean que es preciso cambiar un montón de cosas, pero que desarrollan malas ideas acerca de cómo hacerlo. Eso pasa en todos los procesos de cambio universal que ha conocido la humanidad. Tiene que ver con la división de la sociedad norteamericana ya en forma más polar entre una clase normalmente blanca. Es cuestión de ver las fotos y los videos de los que van a las rallies de Trump. La inmensa mayoría es notoriamente gente de sectores medios altos para arriba. Y si ustedes ven los videos, las concentraciones de Kamala Harris, ustedes van a ver una mayor más cantidad de hispanos, latinos, negros, blancos pobres. Se ha dividido. Antes los demócratas y los republicanos eran muy parecidos porque representaban lo mismo, la clase media que era muy grande, muy importante y era el referente de todos los norteamericanos. Ahora esa clase media se ha achicado enormemente y ahora tenemos un sector que prospera, que se ha logrado enganchar con las nuevas dinámicas económicas, que tiene mejor educación y que son republicanos, y un sector que se ha proletarizado y que es el que está representando al Partido Demócrata. Ustedes ven cómo ha cambiado incluso el personal de los partidos. En los republicanos aparece un personaje como Trump, que es muy distinto a los antiguos líderes, y en la izquierda aparecen estas señoras salidas de Medio Oriente, unos africanos. Bueno, Obama, negro, la Kamala, negra, asiática, eh, congresales demócratas, digamos que uno musulmana. O sea, ha cambiado completamente. Así que es re complicado, re contra complicado. Lo que está ocurriendo en esta elección es en cierto sentido, una lucha de clase. Una lucha de clase en Estados Unidos, estimados amigos, representadas por Kamala Harris y Donald Trump. Bueno, mañana vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Yo no creo en ninguna encuesta, porque ya han perdido todo, digamos, la decencia matemática y todos usan cualquier número para promover su campaña, con la idea de que hay gente que vota por el que parece que va a ganar, ¿ah? Para subirse al carro del victorioso. Entonces, inventan que va a ganar este o a ganar el de más allá. Yo no creo ni en la sombra de lo que me dicen todas estas personas. Creo que están... Claro, pero además Trump es silencioso, pues. La gente que quiere votar por Trump muchas veces no lo dice. Le pasó en la primera campaña, no en la reelección, que fue una campaña muy distinta, pero en la primera elección, cuando le ganó a Hillary Clinton, estaba ese voto silencioso. Trump aparecía muy abajo de Hillary Clinton en varias encuestas. La gente no quería decirlo porque no era la corrección política. No es lo políticamente correcto decir yo voto por Trump. ¿Quién quiere votar por un personaje de esa característica? Pero resulta que lo que estaba planteando, que además Biden continuó varias de esas políticas como con respecto a hay que detener el avance chino, fue el primero en decirlo abiertamente. Bueno, la gente lo fue entendiendo porque Trump es muy distinto a esa forma que tiene tan a veces maleducada o tan políticamente incorrecto, es muy distinto a lo que finalmente hace. Su gobierno además se vio entrampado por la pandemia. Muchos dicen, bueno, eso es otra historia porque no ocurrió, pero sin pandemia ¿Cómo se Trump llama? sale reelecto. Eso se llaman contrafactuales. ¿Qué habría Factual. ocurrido si no hubiera ocurrido? Si hubiera ocurrido, si no hubiera ocurrido, O, qué sé o yo. te digo otro, si mi tío Enriquete, si mi tío Enriquete. Si mi tía Enrique tuviera teta, sería mi tía Enriqueta. Sí, conozco esa. Bueno, estimado amigo, mira cómo hemos terminado con cosas tan groseras. Hay gente que
que me llama que yo digo grosería porque digo poto de repente o alguna cosa así, que son palabras que ya no tienen ningún significado realmente, digamos, tan terrible, pues, por Dios, si no estamos en 1948. Bueno, amigos, el programa ha terminado con la tía Enriqueta y nos estaremos viendo con Nicole y ustedes la estarán viendo el próximo jueves, así que, y acuérdense que es candidata por Pelotillegüe, ¿eh? No lo vayan a olvidar los No, pero pelotillegüenses. el lema es orden, orden, Orden y orden seguridad. y limpieza. Van a decir que eres, Orden van a y decir- limpieza pelotero. van a decir que eres facha porque hablas de orden. Tú sabes, hablas de orden y eres facha No, automáticamente. no, el orden sirve para que la cabeza funcione. No, 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 no tiene nada que Bueno, ver con amigos, eso. nos estamos viendo mañana nosotros y con Chao, Nicole el chao. próximo